Entonces, noten que estas dos gráficas son unas traslaciones de la función x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a hacerlo en la misma gráfica. Digamos que aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Y vamos a pintar por acá, así punteada, lo que es la función x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y entonces x menos 2 al cuadrado, ¿qué es? Es tomar esta gráfica y trasladarla 2 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Entonces digamos que el vértice está acá. Entonces corremos 2 unidades, 1 y 2, ¿cierto? Entonces aquí estaría el vértice. Entonces aquí sería x menos 2, vamos a pintarla en rojo. Y eso sería y igual a x menos 2 al cuadrado, ¿no? Y esta otra, x más 3 al cuadrado, pues entonces sería 3 unidades hacia la izquierda, ¿no? Tomando la función x cuadrado. Entonces aquí sería, vamos a quitarle aquí en negrito, digamos 1 unidad, 2, 3 unidades, ¿cierto? Digamos que por acá está el menos 3, entonces aquí va a quedar el nuevo vértice, ¿cierto? Y volvemos a abrir entonces nuestra parábola. Entonces nota que si yo tengo la función de esta forma, pues es muy fácil graficarla, ¿cierto? O sea, si yo tengo la función x menos h elevado al cuadrado, pues es fácil graficarla, no es necesario que buscar puntos de cortes o buscar el vértice, bueno, todo lo que hacíamos la vez pasada, aunque si usted quiere información más precisa, bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero pues no es necesario como para uno determinar un bosquejo de la gráfica, simplemente es saber que es una traslación horizontal de la función x al cuadrado. Ahora, digamos, recuerden que toda función polinómica se podía llevar de la forma a x menos h al cuadrado más k, ¿no? Entonces, después de que yo la lleve de esta forma, lo que hacemos es hacer las traslaciones a la función x cuadrado. Note que es una traslación primero horizontal. Bueno, sí, digamos que se podría hacer primero horizontal, ¿cierto? Y luego una vertical, ¿cierto? Teniendo en cuenta el k. Aquí en este caso, como es negativo, pues sería hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo graficaríamos esta función? Entonces, digamos, bueno, aquí faltaría algo. Volvámonos un poquitico. Y es cuando yo estoy multiplicando por una constante a la variable x al cuadrado. Entonces, digamos, tengo la función x al cuadrado, la que está aquí en rojo, ¿sí? Entonces, si yo a esa función la multiplico por una, si ese a es mayor que 1, lo que hace es como encoger un poco esa parábola, ¿sí? Así como quedó aquí en verde. Si ese a está entre 0 y 1, entonces como que se abre un poquito, ¿sí? Como esta azul. Y en caso de que pues el A sea negativo, lo que hace es reflejarla a través del eje X, ¿no? Lo refleja a través del eje X con las mismas condiciones que tenemos acá arriba. Si es mayor que, digamos, menor que -1, entonces se cierra un poquito, pero se cierra hacia acá abajo, ¿no? Y si está entre 0 y -1, entonces pues se abre, pero se abre hacia acá abajo. ¿Listo? Entonces, empecemos con esta. Sería... vamos a hacer aquí un plano cartesiano un poco grande. Y empecemos con la función x al cuadrado, ¿no?
Listo. Entonces, pasemos ahorita, estamos con x cuadrado, vamos a pasar a x menos 1 al cuadrado con un desplazamiento horizontal. Luego multiplicamos por 2 a esa función. O sea que, como es mayor que 1, se va a cerrar un poquito, ¿cierto? Y luego hacemos un desplazamiento vertical, restándole menos 6, ¿sí? Digamos que estos son como los pasos. Entonces, bueno, hagamos el desplazamiento horizontal, como es x menos 1, entonces se corre una unidad hacia la derecha, ¿cierto? Entonces nos quedaría de esta forma. Ay, vamos a hacerlo más bonito. Algo así, ¿cierto? Esto sería y igual a x menos 1 al cuadrado. Ahora, como multiplicamos por 2, entonces esta gráfica que está aquí en negro, así continua, vamos a estrecharla un poco, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí en azul. Como se estrecha un poco, vendría a quedar más o menos así. Esto sería y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado. Y luego me dice que tengo que hacer un desplazamiento vertical con 6 unidades negativas, ¿cierto? Entonces sería, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta azul se desplaza hasta este punto. Vamos a pintarla, no sé, en verde. Entonces va a quedar más o menos así, ¿no? Entonces sería y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado menos 6, ¿sí? Y recuerda que toda función cuadrática se puede llevar a esta forma, entonces sería como también otra forma de calcular la gráfica, ¿no? O sea, lo podríamos hacer como lo vimos la vez pasada, calculando los cortes, el vértice, o podemos hacerlo de esta forma. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta el momento? Digamos que aquí se ve un poco, una manera un poco más organizada. Entonces, aquí está x al cuadrado, luego multiplicamos por 2. Ah, bueno, aquí se hizo de otra manera diferente. Se multiplicó primero por 2 y luego se hizo el desplazamiento horizontal, pero bueno, es la misma cosa, ¿no? Entonces se multiplicó por 2, entonces se achica un poco y entonces después la desplazamos una unidad hacia la derecha y luego 6 unidades hacia abajo. ¿Listo? Entonces por lo menos aquí este punto se va viendo a medida que están haciendo los desplazamientos, cómo se va modificando, ¿no? Bueno, vamos ahorita así a pasar a lo que son las funciones polinómicas. Vamos a poner aquí funciones polinómicas. Entonces, consideremos un entero negativo, un entero positivo, perdón, o sea, n, un entero, incluso puede ser no negativo para considerar el cero, aunque el cero serían las funciones lineales, pero pues esas no son tan interesantes. Pero bueno, digamos, suena un entero no negativo. Entonces, un polinomio de grado n
está escrito de esta forma, ¿cierto? Eso lo vimos por allá cuando vimos polinomios. Donde cada uno de estos elementos son números reales, ¿no? Y tenemos que todo polinomio de todo polinomio en coeficientes reales define una función de la siguiente forma. Digamos, ¿cómo sería la función? De los reales a los reales, ¿sí? Nuestro dominio son todos los reales porque pues los polinomios no tienen restricciones, ¿cierto? No tienen divisiones, no tienen raíces pares. ¿Y qué hace la función? Digamos, si yo tomo un elemento, un número real, entonces le asigno el polinomio respectivo a ese número real. Y de nuevo vuelve a ser un número real. Entonces por eso nuestro codominio sería los números reales. ¿Listo? Bueno, entonces en los polinomios tenemos lo que son las raíces, entonces podemos encontrar lo que son los cortes con el eje X, hallando lo que son las raíces del polinomio, ¿no? Porque, ¿qué es cómo se hallan los cortes del eje X? Igualando la función a cero. En este caso, entonces, se iguala el polinomio a cero, ¿no? Entonces sería encontrar las raíces. Bueno, digamos que, ¿cómo sería el paso aquí? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, rayos. ¿Cómo sería aquí la forma para hallar o para determinar un bosquejo de las gráficas de este tipo de funciones? Gráficas de funciones polinomiales, que ya hemos visto. Pues en particular para las lineales, las cuadráticas, pues son las que vimos la clase pasada, ¿no? Polinomiales. Pero digamos que para mayores grados, pues cómo hacerlo. Entonces, digamos que el proceso sería lo siguiente. Vamos a poner aquí 5 puntos, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primero sería determinar simetrías. Es decir, par o impar. ¿Recuerdan cuando vimos qué significa que una función sea par o qué significa que una función sea impar? Entonces, uno empieza por ahí. Recuerden que en caso de que sea par o impar, uno simplemente se concentra en una parte del eje real, es decir, se concentra o en la parte positiva, en toda la parte positiva o en toda la parte negativa del eje X, ¿no? Porque ya la otra, teniendo la positiva, entonces la otra, la negativa se hace por medio de la reflexión. O teniendo la negativa, la positiva se hace mediante la reflexión. Bueno, si pasa por el origen, es decir, lo que vamos a hacer es evaluar f de 0, si esto da 0 o da otra cosa, ¿sí? En caso que da de 0, entonces está pasando por el origen. En caso que dé diferente, pues entonces no está pasando por el origen, ¿sí? Luego vamos a factorizar el polinomio. Ya vamos a ver por qué es importante factorizarlo. Factorizar el polinomio. Luego que factoricemos el polinomio, calcular los ceros del polinomio. O sea que aquí lo que estamos haciendo son los cortes con el eje X. Y con esta factorización, con la factorización y con los ceros que tenemos del polinomio, podemos hacer el diagrama de signos. Realizar el diagrama de signos.
Entonces, esos serían como los 5 pasos que hay que tener en cuenta para uno darse una idea de cómo es la gráfica de la función. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos todos hasta ahí? Muchachos, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos si no hay preguntas. Vamos aquí, vamos a poner un ejemplo. Grafique la siguiente función. Digamos que la función es fx igual a x a la 3 menos x cuadrado menos 2x. Entonces, bueno, tenemos 5 pasos, ¿no? Entonces empecemos con el primero. ¿Recuerdan cómo hacíamos simetrías? ¿Cómo determinamos si una función era par o impar? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Recuerdan cómo determinamos si la función era par o impar? ¿Qué es lo que se hacía? Profe, se tenía en cuenta como un punto de referencia, ¿no era? ¿Diferencia? No. Hay que hacer una evaluación en la función, una evaluación muy particular en la función, ¿no? Bueno, entonces si uno recuerda, recuerden que es tomar la función y evaluarla en menos x, ¿no? Y la idea es determinar si nos da igual a f de x, entonces estamos diciendo que la función es par. Si nos da menos f de x, estamos diciendo que la función es impar. Si no da ninguna de las dos, pues no hay ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Entonces sería menos x elevado a la 3 menos x al cuadrado menos 2 menos x. Entonces, el primero nos da menos x al cubo, el segundo nos da menos x al cuadrado y el tercero nos da más 2x, ¿no? Entonces, note que si yo la comparo con esta, pues primeramente no es igual, ¿cierto? Y tampoco es igual a tomar esta función y multiplicarla por menos, porque por menos sería cambiar todos los signos, ¿no? Y noten que, bueno, el signo del primero y el signo del tercero cambian, pero el signo del medio no. O sea que esta función no, es diferente a f de x, por tanto no es par. Y también tenemos que esta función es diferente a menos f de x, o sea que tampoco es impar. O sea, no tenemos simetría ahí en el eje.
¿Listo? Bueno, segundo. Entonces lo segundo era, bueno, determinar si pasa por el origen, ¿no? Entonces, ¿pasa o no pasa por el origen? Si yo evalúo en cero, ¿cuánto me da? Cero. Cero. Entonces, ¿pasa o no pasa por el origen? Sí pasa por el origen. Sí, pasa por el origen. Entonces, sí pasa por el origen. Muy bien. Luego el tercer paso era factorizar el polinomio, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos hacer a este polinomio? ¿Qué creerían ustedes que le podemos Factor hacer? común. Factor común, exactamente. Entonces, digamos, f de x lo puedo ver como, ¿quién sería el factor común? Sería x factor común de x al cuadrado menos x menos 2. Muy bien. Y ahora, a este polinomio que quedó aquí de segundo, ¿será que lo podemos factorizar? Entonces, como es un polinomio cuadrático, vamos a ver si lo podemos factorizar. El producto de dos lineales, entonces ponemos el de la mitad, x, multiplicación de signos más por menos menos y menos por menos más. Y entonces dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1. 2 y 1. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos ahí la factorización. Lo siguiente sería realizar el diagrama de signos, ¿no? Ah, no, perdón, calcular los ceros del polinomio. Entonces, ¿cuáles serían los ceros? Ahí ya se ven fácilmente cuáles son los ceros, ¿cierto? Más 2 y menos 1. Más 2, uno sería 2 positivo, el otro sería menos 1, pero falta 1. Nota que 2 es para cuando este se hace 0, ¿no? Menos 1 es para cuando este se hace 0. ¿Y con qué valor se hace este que está aquí 0? Porque este también está multiplicando, ¿no? Menos Con, x. con cero. Con 0. Con 0, exactamente. Si este es 0, pues 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0, ¿no? Si este es 2, entonces, claro, me da 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0. Si este es menos 1, entonces esto me da 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0. Entonces, como quien dice, uno toma todos los factores y a todos los factores le calcula los ceros, ¿no? En este caso hay 3 factores, entonces a esos 3 factores le calculamos los ceros. Listo. Entonces ya tenemos ahí los ceros. Luego, dice que realizar el diagrama de signos. Entonces, ¿cómo realizamos el diagrama de signos? Recordemos que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, hacer como una recta. Ubicamos los ceros que hallamos. En este caso fueron 3. Sería, digamos, el más pequeño es menos 1. Entonces, empecemos por acá, menos 1. Luego el 0. Y luego el 2, ¿no? El 2. Y vamos a colocar aquí de manera vertical los factores. Entonces uno es x, el otro factor es x menos 2 y el otro es x más 1, ¿no? Y entonces
Vamos a hacer como unas rectas por acá, indicando, bueno, este -1 sería el 0 que está acá abajo, este 0 vendría siendo el 0 acá arriba, y el 2 vendría siendo el 0 aquí en medio, ¿no? Y entonces vamos a hacer como unas líneas así, horizontales. Entonces vamos a buscar un número que esté a la izquierda del -1. Entonces digamos que vamos a probar con -2, ¿no? Entonces, claro, el signo del primero negativo, pues -2 es -2, o sea, negativo. -2 sería -4, pues también negativo. -2 más 1, pues sería -1, entonces negativo, ¿cierto? Y nos movemos hacia la derecha, recuerden que nos movemos y siempre que pasamos por un 0 cambiamos de signo, si no, pues queda el signo igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, este menos, pasamos acá a la derecha, no pasamos por 0, sigue siendo negativo. Aquí ya pasamos por un 0, entonces cambia a positivo. Y aquí no pasamos por ningún 0, entonces sigue siendo positivo. Para el segundo, entonces pasamos acá, sería negativo. Negativo, como pasamos por un 0, positivo. Aquí pasamos por un 0 positivo y sigue el signo, porque pues no hay más ceros por acá. Y hacen la multiplicación, ¿no? Menos por menos más, y más por menos menos, menos por menos más, y más por más pues más por menos menos, y menos por menos, más por más, y más por más pues más. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, bueno, ¿cómo con esta información podemos calcular la gráfica? Entonces vamos a hacer aquí nuestro plano cartesiano. Y vamos a buscar las raíces, digamos que por acá está el -1, por acá está entonces estaría el 2. Ya sabemos que la gráfica pasa por este punto porque sabemos que pasa por el origen, ¿cierto? ¿Qué más información tenemos? Bueno, los ceros. Y tenemos estos signos. Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos estos signos acá? Estos signos me están diciendo hacia qué parte de los ejes, ¿cierto? Está la función, si en la parte positiva del eje Y o en la parte negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que a la izquierda del -1 es negativa, ¿no? Entonces, vendría tomando esta forma, ¿no? Tendría que ser por acá porque es negativa, ¿no? ¿Sí? Si la tomo por acá, pues sería positiva, entonces no está de acuerdo a lo que hicimos acá. Entonces, bueno, como tiene que pasar por -1, porque -1 es un 0 también. Vamos a pintar también los ceros, tienen que pasar por estos tres puntos la gráfica. ¿Listo? Ahora, note que entre -1 y 0 es positiva, ¿no? Entonces, la gráfica tiene que hacer este recorrido, ¿no? ¿Pregunta? Bueno, entonces, como es positiva, entonces tiene que hacer esta curva, ¿cierto? Porque si sigue subiendo, pues nunca va a pasar por 0, ¿sí? Si baja antes, pues estaremos diciendo que hay otro 0, pero no hay más ceros. Y aparte de eso, estaremos diciendo que hay una parte que es negativa. Pero ella, entre -1 y 0, siempre es positiva. Ahora, entre 0 y 2 es negativa. ¿Alguien tiene un micrófono activado? Yo también escuché como Entonces, aquí... Listo, gracias. Bueno, entre 0 y 2, entonces es negativa, entonces tiene que... Y después de 2 es positiva, ¿no? Y pues ahí ya tendríamos
nuestra gráfica, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Grafique fx igual a 1 menos x por x más 1 al cuadrado. Bueno, entonces comenzamos con simetrías. Joser, por favor, desactiva tu micrófono. Gracias. Entonces empezamos con simetría, entonces sería f de menos x, ¿cierto? Entonces nos daría 1 menos, menos x. Bueno, y por acá sería menos x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? O sea que nos daría 1 más x por 1 menos x, ¿no? Al cuadrado. Y bueno, pues en principio no es igual a f de x, ¿cierto? Porque pues tenemos estos signos contrarios. Entonces tenemos que f de menos x es diferente a f de x, o sea que la función no es par. Y pues también es diferente a menos f de x, ¿no? Porque si fuera menos f de x, cambiarían los signos de estos dos factores que están acá. Y aquí están cambiando solamente el de menos x, solamente el del x, y por acá dentro del cuadrado también está cambiando un signo cuando no debería cambiar tampoco. Entonces, pues tampoco sería impar, ¿no? Aquí es diferente a menos f de x. Entonces, pues tampoco es impar. Joser, hazme el favor, no actives tu micrófono si no vas a hacer una pregunta, ¿listo? Porque entonces como que se crea esa interferencia ahí. Bueno, lo segundo es determinar si pasa por el origen. Si evaluamos en 0, pues ¿cuánto nos da? ¿Será que pasa por el origen o no pasa por el origen? Sí pasa. Si pasa por el origen, por ahí dicen que sí pasa. Bueno, entonces hablamos en 0. Sería 1 menos 0 por 0 más 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 menos 0, pues me daría 1. Y 0 más 1 al cuadrado, pues 0 más 1, 1. O sea, 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, pues 1. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces note que aquí tendríamos que el corte con el eje Y sería en Y igual a 1, ¿no? O sea, no pasa por el origen. Aquí podemos poner corte con eje Y
en y igual a 1. ¿Listo? Entonces, digamos, no pasa por el origen. Bueno, lo tercero entonces era factorizar el polinomio, ¿cierto? Pero pues ya no lo están dando factorizado, ¿sí? Aquí ya está molito. Entonces, o sea, no hay que hacerle nada porque ya está factorizado. Entonces, si quisiéramos poner el tercero, pues sería fx, pues colocar la misma función, ¿no? Pues porque ahí ya está factorizado. 1 menos x por x más 1 al cuadrado. De hecho, si quieren, pues lo podrían poner de esta forma, que no es necesario. Realmente no es necesario, pero bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, ahora los ceros del polinomio. ¿Cuáles serían los ceros del polinomio? Uno y menos 1, muy bien. Entonces, x igual a 1 y x igual a menos 1. Y ya teniendo eso, entonces hacemos el diagrama de signos, ¿no? Entonces, el diagrama de signos, bueno, entonces sería la recta, ubicamos los ceros, en este caso sería menos 1 y 1 nomás. Y acá ubicaríamos los factores, ¿no? En este caso, solamente nos basta con tomar este. ¿Por qué? Porque note que el segundo está elevado al cuadrado, es decir, esto que está acá siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces no va a influir en los signos que tenga acá cuando haga las multiplicaciones, ¿sí? Entonces, con el signo de este es suficiente. Si este es negativo, entonces el producto nos va a dar negativo. Si este es positivo, entonces el producto nos va a dar positivo, ¿sí? Entonces solamente tomamos este primer factor. Ahora, si usted quiere hacerlo con todos los factores, entonces si quiere tomar este que está acá, no solamente basta con tomar x más 1, sino que tiene que tomar dos veces x más 1. O sea, toma un x más 1 por acá y otro x más 1 por acá abajo. O toma el x más 1 y lo eleva al cuadrado, pero no solo el x más 1, ¿no? Porque entonces ahí sí va a tener errores. Bueno, este menos 1 vendría siendo, no es 0, ¿cierto? El que es 0 sería el 1. Ubicamos el 0 por acá. Y entonces vamos a evaluar un número que esté a la izquierda del menos 1, por decir menos 2. Entonces, si yo evalúo en menos 2, ¿me da positivo o negativo? Positivo. Positivo, bien. Entonces, positivo, paso a la derecha positivo, cuando paso por el 0, negativo. Entonces, pues sería el mismo signo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría la función? Sería, vamos a pintarla por acá. De nuevo, vamos a hacerlo en rojo. Entonces, por acá está menos 1, por acá está 1, ¿no? Ya, un poquito corrido. Listo. Entonces, bueno, tenemos que pasa el corte con el eje Y es en Y igual a 1, ¿cierto? El corte es en Y igual a 1. Entonces, pongamos el 1 por aquí y tiene que pasar por este punto. Tiene que pasar también por estos puntos porque son los cortes con el eje X, son los ceros. Y ahorita miremos los signos. Entonces dice que a la izquierda del menos 1 es negativo, es positivo, ¿no? Nota que uno podría decir, bueno, vamos a hacer como de esta forma, ¿no? Acá viene bajando, sigue por acá. Pero note que esto no puede pasar, ¿por qué? Porque lo siguiente nos dice que entre menos 1 y 1 es positivo también, ¿sí?
O sea que, como tiene que obligatoriamente pasar por -1 porque es un 0, entonces, digamos, la única forma sería que ella venga bajando y ya justo aquí empieza a subir nuevamente, ¿no? O sea, que ya no siga, porque ya llega aquí a 0 y si baja un poquito más, pues ya es negativo. O sea que a partir de este -1, que es el 0, pues tiene que empezar a subir. Listo. Y bueno, sigue subiendo, ¿cierto? En algún momento tiene que bajar a 1, porque tiene que pasar por este que es un 0. Y a la derecha el 1 es negativo, o sea que ahí sí sigue este ciclo, ¿no? Y esa se vendría siendo la gráfica, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo de la gráfica de esa función. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, muchachos, haciendo un paréntesis, entonces, vamos a seguir ahorita con funciones racionales. Entonces, nuestro parcial queda para el jueves, ¿no? Queda para el jueves, ya que, pues bueno, salió esa flexibilidad para el viernes. Y, pues no podríamos hacerlo en ese horario. Pero entonces, queda para el jueves a primera hora, ¿no? Tenemos la clase el jueves de 7 a 9. Entonces, ese jueves, Profe, sí, ¿me puede por favor repetir el quinto punto? el quinto punto. Entonces, el quinto punto es hacer el diagrama de signos, ¿cierto? Y entonces en el diagrama de signos uno hace una recta real, toma los ceros y lo ubica en esa recta. En este caso los ceros es -1 y 1, ¿cierto? Y acá de manera horizontal, vertical ubica los factores, ¿no? Entonces, lo que yo decía era, aquí en este caso solamente importa el primer factor, porque como el segundo está elevado al cuadrado, el segundo siempre va a ser positivo, independientemente del valor que usted le ponga, siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, claro, el que determina el signo es el primero, porque si el primero nos da positivo, pues más por más, pues nos da más, o sea que nos da el mismo signo acá. Si el segundo es negativo, pues menos por más, menos, o sea que nos da el mismo signo acá. O sea que el importante es el primero, ¿sí? Entonces por eso colocamos el primero. Y calculamos los signos del primero y esos son los signos del producto. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, Yuri. Bueno, ¿las preguntas? Bueno, entonces el jueves sería pues ahí en el salón de clase. Pues no hay más. Sería hacerlo ahí mismo en el salón de clase para no arriesgarnos a que el viernes después pase otra cosa y no lo podamos hacer. Y ya prácticamente ya estamos también a terminar los temas del parcial 3, ¿no? O sea, nos quedan que como 2 clases, terminamos esta y faltan las de función exponencial y logaritmo y ya, ¿no? Ahí ya tendríamos nuestro tercer parcial. Entonces, pues, entre más rápido salgamos de ese segundo parcial, pues mejor, ¿no? Bueno, sigamos entonces ahorita con lo que son las funciones. Racionales. Para las funciones racionales, pues, es muy parecido a lo de polinómicos, ¿sí? Muy parecido, porque uno mira también simetría, o sea, lo que vimos acá para las polinómicas. Déjenme devolverme un momentico. Estos cinco pasos que teníamos para las funciones polinómicas, vamos también a considerarlos para las funciones racionales,
Usted dirá, bueno, ¿y cómo factorizo una función racional? Pues como es una función racional, tanto lo de arriba como lo de abajo son polinomios, entonces toca factorizar tanto lo de arriba como lo de abajo, ¿sí? Pero digamos que en principio son esos 5 pasos que están ahí y hay que agregarle algo más que aparece en las funciones racionales, ¿listo? O sea, habría que hacer como un sexto paso. Entonces vamos a ver ese nuevo paso que sería. Entonces, bueno, las funciones racionales son las que tienen la siguiente forma. Entonces, tenemos el cociente de dos funciones racionales, o dos funciones, perdón, dos funciones polinomiales, digamos fx, sea el cociente de gx sobre hx, donde cada una de ellas sea un polinomio, ¿no? Es decir, digamos que la regla sea un polinomio de grado n, y digamos que la de abajo sea uno de grado m. Bueno, aquí, perdón, vamos a ponerle otras letras. Que pareciera que fueran los mismos coeficientes del de arriba y no necesariamente b sub m menos 1, b sub 1 por x más b sub 0, ¿sí? Entonces, un cociente donde tanto el numerador como el denominador son racionales. Entonces, digamos, este tipo de son polinomios, ¿no? Este tipo de funciones se denomina función racional. Entonces, vamos a hacer bueno, digamos que voy a poner aquí una observación, digamos, para graficar este tipo de funciones. Comenzamos como antes, o sea, hallando simetrías, ¿cierto? Intersectos con los ejes, bueno, y etcétera, todo lo que vimos allá, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito y vamos a ver algo nuevo que va a aparecer acá. Entonces, ejemplo. Pensemos en la función, una función sencillita. 2 sobre x menos 1, ¿no? Bueno, entonces sí, si empezamos mirando simetrías, ¿qué podríamos decir de esa función? ¿Que es par o que es impar o ninguna de las dos? Como si yo valúe menos x me daría menos x menos 1. Podríamos sacar el menos y sería 2 sobre x más 1, ¿no? Entonces, par o impar. O ninguna de las dos. Ninguna. Ninguna de las dos, muy bien. No hay simetrías. No hay simetría, ¿no? Porque pues nos da diferente a fx y nos da diferente a menos fx, ¿no? Porque aquí hay un más. Uno dice, bueno, salió el menos, está el 2, está el x, pero pues hay un más.
Entonces, diferente a menos, este que está acá, ¿no? Bueno, el segundo paso era ¿qué? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Factorizar? No. Antes de eso había que hacer algo más. Factorizar, digamos, era para determinar, bueno, factorizamos y determinamos entonces los cortes con el eje X, ¿no? Y exactamente, ver si pasa por el origen, o sea, mirar cortes con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos si pasa por el origen? ¿Qué es lo que había que hacer ahí? Evaluar en cero, muy bien. Entonces, evaluamos en cero. Y si evaluamos en cero, ¿cuánto nos da? -2. Menos 2, muy bien. Porque sería 2 sobre 0 menos 1, o sea, 2 sobre menos 1, o sea, menos 2, muy bien. O sea que realmente tiene que pasar por este punto, ¿no? Por 0, menos 2. Este sería el corte. Corte con el eje Y. Bueno, el tercer paso, ¿cuál era? Por ahí lo dijeron ahorita. Factorizar, muy bien. Entonces, claro, aquí es un cociente y uno dice, bueno, ¿y cómo va a factorizar un cociente? Entonces, sí, digamos, no hay que factorizar como tal cociente, sino factorizar lo que está en los cocientes. Entonces, lo que está arriba, pues no hay que factorizarlo, lo que está abajo, pues tampoco, ¿cierto? Ya, pues es uno lineal, pues es lineal, no hay nada que hacerle. Entonces, podemos decir aquí que ya está factorizado, ¿no? Está factorizado, o sea, ahí no hay nada que hacerle. Bueno, el cuarto. ¿El cuarto era qué? Encontrar las raíces, muy bien. Entonces, o sea, lo que queremos mirar es cuándo f de x es igual a 0, ¿no? Entonces, cuando f de x nos da 0, esto es equivalente a decir a cuando 2 sobre x menos 1 es igual a 0. ¿Y cuándo esto sería igual a 0? ¿Para qué valores de x esta división me daría igual a 0? No puede dar 0. No puede dar 0, exactamente. Entonces, digamos, no hay raíces. No hay raíces. Vamos a hacerlo acá al ladito. El quinto. Entonces uno dice, bueno, pues ahí en el quinto, ¿qué hago? Porque pues si no hay ceros, ¿cierto? Recuerde que para nosotros hacer el diagrama de signos necesitábamos los ceros, pero pues aquí no hay ceros. Y entonces uno, ¿qué hace ahí? Entonces, claro, digamos como tal, la función no nos da cero, pero aquí lo nuevo es, vamos a considerar cuando lo de abajo nos da cero. ¿Sí? Porque note que hay unos ceros de abajo y esos ceros de abajo me indeterminan la función, ¿cierto? Porque nos daría una división por cero y divisiones por cero pues no existen. Entonces, cuando lo de abajo me da 0, digamos, cuando x más 1 me da igual a 0, cuando x es igual a menos 1. Entonces aquí tenemos una indeterminación en este punto, ¿no? O sea, este punto, menos 1, no puede estar en el dominio de la función, ¿cierto? Porque me daría una división por 0, ¿sí? O sea que cuando vayamos a hacer la gráfica, tenemos que trazar una recta por este punto, por menos 1, una recta de manera vertical, y
cuando grafiquemos la función no puede tocar esa recta. Entonces vamos a hacer el diagrama de signos con este menos. Porque el signo que está acá abajo, pues va a influir en este cociente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner todos los factores que estén arriba y todos los factores que están abajo. Entonces vamos a interpretar esta función de esta forma. Digamos que el menos 2 sobre x más 1, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Digamos que por acá está la recta, por acá está el menos 1. Y vamos a poner los factores acá de manera vertical. Entonces digamos por acá está menos 2 y por acá está el x más 1. Y entonces el menos 1 sería el 0 del de abajo. Y evaluemos con menos 2, podría ser, ¿no? Entonces, bueno, el de arriba siempre es negativo, ¿no? Pongámosle negativo ahí. El de abajo, pues si reemplazo en menos 2 más 1 me da menos 1, entonces negativo. Y cuando paso por 0 se convierte en positivo. Menos con menos más y más con menos menos. ¿Listo? Entonces, noten lo que está pasando acá. Voy a borrar este menos 2. Entonces, digamos que por acá está el menos 1. Entonces, este menos 1. Menos 1. Ay, pues muchachos, aquí tenemos un problema. La función es esta, ¿no? La función es esta. O sea que realmente la indeterminación está es en 1 positivo, ¿no? Entonces tendríamos, es que 1 no está en el dominio. Aquí tendremos que hacer el diagrama de signo, pero es con x menos 1. Y entonces, bueno, los signos sí están bien, ¿no? Menos 2 menos 1, pues me da menos 3, negativo. Ahí los signos están bien. Lo que cambia es acá abajo. Colocar el 1 por acá. Ubiquemos el 1 ahí. Y entonces aquí por 1 tiene que pasar, vamos a trazar una línea para indicar de que la función no puede tocar esta línea, ¿sí? Porque el 1 no está en el dominio. Aquí cambiemos el signo a este. Ay, a ver. A ver, no, aquí sí nos cambia, ¿no? Ah, no, sigue igual, ¿no? Sí, sigue igual. Sigue igual. Bueno. Sí. A ver. Aquí sí hay algo malo también y es el menos 2, ¿no? El menos 2 no va en la función original, ¿no? O sea, aquí sería positivo. Pongamos el 2, pero pues siempre es positivo, ¿no? Y como siempre es positivo, pues como tal no influye, o sea, no era necesario colocar ahí el 2 ahí, pero entonces aquí nos da positivo con negativo, negativo, positivo con positivo, positivo. Entonces, nos está diciendo que a la izquierda del 1 la función es negativa y a la derecha del 1 la función es positiva. Habíamos visto que en el eje Y corta en menos 2, digamos que por acá está el menos 2. O sea, la función tiene que pasar por acá. Y entonces, vamos a ver una cosa. Digamos que como siempre es negativa y tiene que pasar por este punto, entonces digamos que la única forma vendría siendo esta que está aquí, ¿sí? Ya va creciendo, pero nunca va a tocar el 0 porque pues no tiene cortes no tiene raíces, ¿cierto? O sea, no tiene cortes con el eje X. Y acá al otro lado, note que a la derecha el 1 es positiva, entonces no puede estar por acá abajo, tiene que estar por acá arriba, ¿no? Y lo mismo, nunca va a tocar tampoco el eje X porque no tiene ceros. Entonces, este tipo de rectas que está pasando aquí, bueno, aquí tenemos dos rectas muy particulares. El eje X
y esta que está aquí punteada, ¿sí? Porque son particulares, porque son unas rectas a las cuales la función, la gráfica de la función, se acerca mucho, cada vez está más cerca, digamos, a medida que vamos tomando valores más grandes de x, este lado de la función se va acercando cada vez más a cero, y en el caso de que tomemos valores muy pequeños, ¿cierto? En el eje negativo, entonces también la función se va acercando mucho a cero, pero nunca la va a tocar. Y lo mismo acá en 1. Digamos, cuando yo me acerco mucho a 1 por la izquierda, se acerca mucho a esta recta, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Porque en caso que la tocara, estaremos diciendo que el 1 tiene imagen, pero el 1 no está en el dominio, ¿no? El 1 no pertenece, perdón, no pertenece al dominio de F. Y a la derecha del 1, también, la función se va a acercar mucho, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Y aparte que se está acercando mucho, lo que está sucediendo es que a medida que estemos más cerca al 1, digamos, ya, si es por la izquierda, la función toma valores muy grandes. Y si es por la izquierda, la función toma valores muy pequeños, ¿sí? Como tendiendo a menos infinito. Además que ahí hay como una idea de límite. Pero pues todavía no vamos a hablar en términos de límites. Entonces, allí lo que está sucediendo es que esas rectas hacen de lo que se conoce como una asíntota, ¿sí? Tanto la que está aquí que pasa por 1 como la del eje X. Entonces, note que como la que pasa por 1 pues es una línea vertical, entonces la llamamos asíntota vertical, y la del eje X vendría siendo una línea horizontal, entonces la vamos a llamar asíntota horizontal. No siempre es el eje X o 1, ¿no? Eso depende de la función racional que tengamos. Entonces vamos a definir un poquito lo que son las asíntotas. Entonces, asíntota vertical. ¿Y cómo determinar si están esas asíntotas? Entonces se dice que una recta x igual a, o sea, de manera vertical, ¿cierto? Es una asíntota vertical para la gráfica de f si tenemos alguna de estas opciones que tenemos aquí. La función tiende a infinito si el x tiende a por la izquierda, vamos a decir así. O puede que tienda a infinito cuando x tienda a por la derecha, ¿no? O puede pasar también que la función tienda a menos infinito en alguno de estos casos también. Si tiende a por la izquierda o tienda a por la derecha. Entonces, es decir, usted empieza a acercarse a la función por la izquierda. Entonces, si ella tiende a menos infinito, entonces ya ahí tenemos una asíntota, ¿sí? O si se acerca por la derecha, o sea, cada vez toma valores más cercanos a 1, al lado, digamos, mayores a 1, pero muy cercanos a 1, y la función tiende a infinito o a menos infinito, ¿sí? Si tiende a alguno de los dos, entonces ahí estamos hablando de una asíntota vertical, ¿no? También están lo que son las asíntotas horizontales, ¿no? Horizontal. Entonces, muy parecida, digamos, se dice que la recta, pero aquí ya es sobre el eje Y igual a C, es una asíntota horizontal si tenemos que la función ya no a infinito a menos infinito, sino que tiende a ese valor C, ¿sí? En el caso que x tienda a infinito o
cuando x tiende a menos infinito. Entonces, uno lo que empieza a mirar es, bueno, ¿qué pasa cuando x es muy grande? ¿Se está acercando a un valor en particular? ¿O qué pasa cuando x es muy pequeño? ¿Se está acercando a un valor particular? Entonces, veamos aquí unos ejemplitos gráficamente. Pregunta, Joseph. Bueno, entonces, digamos, vamos a hacer aquí un plano cartesiano. Entonces, digamos que aquí está el valor de A y entonces hacemos una recta de manera vertical. Entonces podría pasar algo así, digamos, que cuando me acerque a A, por la izquierda la función está teniendo A infinito, ¿no? Ahí tendremos una asíntota vertical, ¿no? O podría pasar también, digámoslo a este lado, digamos que aquí está el A, y entonces pasemos la línea por A, y entonces podría tener también esta forma, ¿no? Acerca a infinito, y por acá también se acerca a infinito, ¿sí? Puede ser que ambos lados tiendan a infinito, o puede ser que ambos lados tiendan a menos infinito, ¿sí? O puede ser que un lado tienda a infinito y el otro tienda a menos infinito, ¿sí? Eso hay varios casos, ¿no? Digamos para asíntotas verticales. Buenos días. Y para las horizontales, pues sería como esta forma, digamos. Regresar la diapositiva. Regresemos un momentico. Ahí. Listo. Y para las verticales, entonces, digamos, pueden haber varios casos. Voy a hacer aquí 3. Bueno, voy a hacer un poquito más levantada esta. Y entonces, esta sería como algo así, digamos. Vamos a hacer un valor C por acá. Entonces, pasemos una línea horizontal. Hacemos una línea horizontal. Y entonces puede pasar algo así. Note que lo que nos dice es, bueno, yo quiero saber qué pasa cuando x tiende a infinito o cuando x tienda a menos infinito, ¿sí? Entonces podría pasar algo así, digamos que esta función tenga esta forma. Y estamos hablando de una asíntota horizontal. ¿Por qué? A medida que la función tiende a infinito, note que la gráfica así la corta y todo, pero nos interesa qué pasa con los valores muy grandes, ¿no? Cuando ella toma valores muy grandes se acerca mucho a C, más nunca la va a tocar, ¿no? Y note que ni menos infinito no pasa nada. Pues cuando uno tiene menos infinito, pues no pasa nada. Pero no tiene que suceder en los dos casos. Con que si usted tiene infinito, se acerca un valor, ya, es una asíntota. O cuando tienda a menos infinito, si se acerca un valor, ya, es una asíntota. ¿Listo? Digamos, puedo tener otra vez aquí la recta. Y podría pasar que tuviera esta forma. ¿Sí? Que cuando tiende a infinito se acerca al valor C y cuando tiende a menos infinito también. ¿Sí? O incluso podría tener como algo así, digamos, yendo de esta forma, digamos como algo así, y por acá algo así también. ¿Sí? Sería una así, como la que vimos ahorita del ejemplo, ¿no? Que teníamos que ser una asíntota, era una asíntota horizontal, ¿no? Entonces miramos qué pasa cuando menos infinito, cuando tiende a infinito y qué pasa cuando tiende a menos infinito. Y pueden también haber varias asíntotas, digamos, pueden haber dos. Por ejemplo,
Vamos a pensar en dos valores, C1 y C sub 2. O sea, la asíntota no es única, pueden haber varias. Tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo de esto sería este tipo de función. Digamos, así como lo que es la gráfica del arco tangente, ¿no? Nota que cuando tiende a infinito se acerca a este valor que está acá arriba y cuando tiende a menos infinito se acerca a esta recta que está acá abajo. Entonces, cuando tiende a infinito y a menos infinito, no necesariamente tienen que tender al mismo valor, pueden tender a valores diferentes, entonces estamos hablando de dos asíntotas diferentes. ¿Listo? Bueno, la grabación y las diapositivas, yo creo que las voy subiendo mañana. Mañana se las voy subiendo. Las de la vez pasada ya las subí, ¿no? Ahí les subí tanto la grabación, que la pueden ver ahí mismo en el campus, ¿no? O sea, ahí mismo, si quieren pueden dar el enlace para verlo en YouTube, pero pues no es necesario, la pueden ver ahí mismo en el campus. Ahí la configuré para que quedara ahí mismo el video. Bueno. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplito de una función racional. Un poquito más o menos sencillita. Y ya, terminamos con eso. Les voy a dejar unos ejercicios. Pues, podemos hacer este ejercicio en la clase del taller. ¿Sí? Esto junto con otras cositas podemos hacer ahí para no perder el taller de este. Yo no quisiera perder talleres porque uno diría, bueno, hacemos el parcial mañana y entonces el viernes tenemos clase. Pero pues yo sé que se pierde el taller y yo sé que ustedes salen del taller mañana y ahí mismos tienen todas las dudas para lo del tercer parcial, ¿no? Entonces aprovechemos el taller del viernes también. Entonces voy a dejarle unos ejercicios de aquí de funciones racionales y voy a ver si les subo también al campus Otricos para que tengamos ahí bastante material para el viernes. Y esperando que no haya flexibilidad porque necesitamos notas de talleres, ¿no, muchachos? Necesitamos notas de taller. Recuerden que el talleres son que el 20%, dijimos, el 20%. Esas notas son importantes. Y han habido mucha flexibilidad, muchas cosas, bueno. Aunque han habido personas que han entregado, así haya flexibilidad, entregan, ¿no? O sea, las cosas se tienen ahí en cuenta. Bueno. Vamos entonces a hacer este ejemplo. Grafique la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. Note que es una función polinómica, ¿no? Porque tanto la de arriba es un polinomio, digamos, constante, ¿cierto? Pero la de abajo también. Entonces tenemos división de polinomio, entonces ahí tenemos una función racional. Entonces, bueno, empezamos con simetrías. ¿Hay simetrías o no hay simetrías? ¿Es par? Es par, muy bien. F menos x nos da 1 sobre 1 menos x al cuadrado, pero note que este cuadrado pues cancela de menos, ¿sí? Entonces me daría 1 sobre 1 menos x cuadrado, o sea que es igual a f de x. O sea que la función es par. O sea, simetría respecto ¿a cuál eje? ¿Al origen o al eje Y? ¿Y? Al eje Y, muy bien, Jennifer.
Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos concentrarnos solamente en lo positivo y para lo negativo, pues hacemos como si fuera un espejo. ¿Listo? El segundo punto era ¿cuál? ¿Cuál era lo que hacíamos después de mirar simetrías? Intersección con el eje Y. Muy bien. Entonces, intersección con el eje Y era ¿qué? ¿Cómo evaluamos la intersección con el eje Y? En X igual a 0, exactamente. Entonces, evaluemos f de 0 y f de 0, ¿cuánto nos da? 1. 1, muy bien. O sea que la función pasa por 0,1. Listo. Luego, el tercer punto era ¿qué? Factorizar. Muy bien. Entonces sería, pues el de arriba no hay nada que hacerle. Al de abajo, ¿qué caso de factorización le podemos aplicar? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces me haría 1 menos x por 1 más x. ¿Listo? Y bueno, digamos ahí ya está factorizado. El siguiente sería calcular los ceros, ¿no? Note que aquí pues no habrían cortes con el eje, no habrían cortes con el eje X, ¿cierto? Porque la función nunca me va a dar cero, ¿cierto? La única forma de que un cociente de cero es que lo de arriba sea cero, pero lo de arriba es 1, entonces pues nunca va a ser cero. Entonces no hay ceros. Pero ¿qué pasa con los de abajo? Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo esto que está acá abajo es igual a cero? Pues cuando 1 menos x por 1 más x me da igual a 0, o sea, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. O sea que estos valores, 1 y menos 1, no pueden estar en el dominio de la función, ¿sí? Y entonces, estos puntos, digamos que son como de interés, bueno, porque son unas posibles asíntotas verticales, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un quinto paso antes de hacer el diagrama de signos. Vamos a poner aquí asíntotas. Vamos a hallar las asíntotas. Entonces primero las verticales. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tiende a 1. Digamos, si x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿qué pasa? Es decir, si yo le empiezo a dar valores cercanos a 1, pero que estén a la izquierda del 1, es decir, por acá está el 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, evaluamos la función, no sé, en 0,9, luego la evaluamos en 0,99 y podemos hacer un último caso que sería 0,999, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuánto nos da la primera evaluación? Si yo evalúo en 0,9, ¿cuánto me da este cociente? Esta función, recuerden que la función es esta que está aquí, ¿no? 1 sobre 1 menos 0,9 al cuadrado. ¿Cuánto les da?
Bueno, entonces daría 5.26, ¿no? Ustedes evalúan ahí en su calculadora, pues les da eso, 5.26. Ahora volvemos en 0,99. Daría 50.25, ¿cierto? Si volvemos en 0,999, da 500,25, ¿sí? O sea que a medida que vamos tomando valores más cercanos a 1, por la izquierda, la función tiende a infinito o a menos infinito. Infinito. A infinito. Finito. Listo. Ahora, ¿qué pasa con 1 por la derecha? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, ¿cuánto sería? Digamos 1.1, ¿sí? Luego miramos 1.01, luego 1.001. Podría ser, ¿no? Por la derecha tiende a menos infinito. Muy bien. Entonces, ¿cuánto daría en el primero? Digamos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da en el primero? Daría menos 4.76, ¿cierto? En el segundo daría menos 49.75. Y en el tercero daría menos 499.75. Entonces, aquí la función está tendiendo a menos infinito, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esa es como la forma de analizar qué tipo de asíntota tenemos ahí, ¿no? De hecho, esto nos da información también ahorita para la gráfica. Ahorita miramos cómo nos queda para estos dos. Entonces, bueno, eso sería para 1. Y se hace lo mismo con menos 1. No lo voy a hacer. Ustedes ya lo compraron. Pero pues lo mismo. Entonces, la idea es mirar qué pasa con menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando es a la izquierda de menos 1? ¿Y qué pasa cuando es a la derecha de menos 1? ¿Sí? Digamos que a la izquierda de menos 1, yo les voy a soplar aquí cuánto les da. Digamos a la izquierda de menos 1. Esto se va para menos infinito. Y a la derecha del 1, a la derecha de menos 1, se va para infinito. Note que una forma fácil de verla es, pues como la función es simétrica con respecto al eje Y. Entonces lo que pase con 1 va a ser igual a lo que pasa con menos 1, ¿no? Entonces, claro, como a la izquierda del menos 1 se va para menos infinito, pues en menos 1 también. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Por acá. ¿Qué pasó aquí? Ya, digamos, si pasa lo contrario es por lo que es como un espejo. Ahorita lo vemos bien gráficamente. Bueno, aunque esto realmente no era necesario hacerlo porque como estamos haciendo solo los positivos, entonces pues lo otro lo reflejamos, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí uno lo hace con los valores donde se encuentra esa determinación para determinar entonces las asíntotas verticales. Ahora, para las asíntotas horizontales, me salté una diapositiva, pero bueno, entonces las horizontales. Para las horizontales, entonces hay que mirar qué pasa cuando tomo valores muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando X es muy grande o qué pasa cuando X es muy pequeño? Entonces, podemos, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa con F de 100? Luego, ¿qué pasa con F, no sé, de 1000? ¿Qué pasa con F de 10.000? ¿Sí? Entonces, recuerden que la función es 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, digamos,
Lo podemos hacer así evaluando, pero se puede hacer analíticamente también. Digamos, si el valor de x es muy grande, pues al elevarlo al cuadrado va a ser más grande todavía, ¿cierto? Y si yo a 1 le quito ese valor tan grandote, pues me va a dar un valor negativo muy, digamos, pensando en negativo, muy grande en el negativo, ¿cierto? Entonces, este valor que está aquí vendría siendo como muy grande, ¿cierto? En signo negativo, dicho de otra forma, sería muy pequeño, ¿sí? Teniendo como a menos infinito. Y cuando yo pongo un número y lo divido por un número muy grande o muy pequeño, digamos, pequeño en el sentido de que tiende a menos infinito, esta división siempre va a tender a cero. Es decir, por ejemplo, si usted tiene 1 por ejemplo, 1 sobre 100, esto le da 1 sobre, ¿ve? 0,01, ¿no? Si lo divide por uno más grande todavía, pues le va a dar más pequeño, ¿no? Digamos, si le pone otro 0, pues daría 0,0001, ¿sí? Si usted le pone unos negativos, pues eso simplemente le da negativo aquí, pero igual se sigue acercando a 0, ¿no? Entonces, digamos que tanto para positivos como para negativos va a pasar lo mismo. La función tiende a 0. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Ah, me falta el diagrama de signos, ¿no? Diagrama de signos, pongámoslo acá, 5. Entonces, el diagrama de signos, vamos a ubicar las asíntotas verticales. Digamos que en este tipo de gráficas ahí ya cambia un poco porque usted tiene que ubicar tanto las asíntotas como los ceros para hacer el diagrama de signos. Porque anteriormente para las polinómicas ubicamos era los ceros nomás, ¿no? Pero aquí no, aquí es tanto los ceros como las asíntotas también. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces aquí tendríamos apenas dos factores que son 1 menos x y 1 más x, ¿no? Entonces pongamos aquí 1 menos x y 1 más x. Y entonces el menos 1 es 0 el que está acá abajo y el 1 es 0 el que está acá arriba. Y entonces, digamos, a la izquierda del menos 1 sería menos 2. Aquí me haría positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, ¿no? Menos, más por menos, menos, más por más por menos, menos. Listo. Ahora sí, entonces vamos a hacerla, creo que podemos hacerla acá la gráfica. Vamos a hacerla en rojito. Entonces voy a hacer la parte positiva y luego como es par, entonces ya hacemos como una reflexión aquí en lo negativo. ¿Listo? Entonces, bueno, las asíntotas están en 1, tenemos una asíntota vertical, una asíntota vertical en 1. Tenemos una asíntota horizontal en 0, pues dejémoslo ahí, ya está, ya sabemos que el eje X es una asíntota vertical. ¿Qué más teníamos? Teníamos que el corte con el eje Y era 0,1. Entonces pasaba por acá, ¿no? Y listo. Entonces, a la izquierda del 1, la función es positiva, ¿cierto? Y cuando se acerca a 1 por la derecha, la función tiende a infinito, ¿no? Cuando se acerca a 1 por la derecha, acá. A 1 por la izquierda, perdón. Cuando se acerca a 1 por la izquierda, tiende a infinito. Entonces, eso quiere decir que la gráfica toma esta forma, ¿no? Cada vez que se va acercando a 1 por la izquierda, ella se va haciendo más grande. Luego, a la derecha del 1 tiene que ser negativa, ¿no? O sea que la función no podría tomar esta forma, porque estaremos diciendo que es positiva, entonces no puede tomar esta forma, tiene que estar por acá abajo. Entonces, digamos que, ¿qué pasa con 1 por la derecha? A 1 por la derecha se acerca a menos infinito, ¿no?
Entonces, tendría es como esta forma, ¿no? Digamos, viene como así, ¿no? Y claro, a medida que los valores se van haciendo muy grandes, pues la función se va acercando mucho a cero, pero nunca la toca, ¿no? Que me falla el pulso ahí. Bueno, más o menos así, ¿no? Listo. Y entonces al otro lado, pues refleja. Entonces, habría una asíntota en -1. Bueno, digamos que aquí está -1. Y entonces, a este lado tomaría esta forma, ¿cierto? Pensando en la reflexión. Uy, se me abrió mucho. Bueno, algo así. Ay, rayos. Algo así, ¿no? Y a este lado entonces sería como algo así. Y listo. Ahí tendríamos nuestra gráfica. Imagine usted hallando esa gráfica por medio de tabulación, como vimos al principio. Es imposible, ¿no? Por eso decíamos cuando les presenté la definición de gráfica que la tabulación era como para entenderla, pero pues es la peor forma que uno puede hacer para determinar cómo es la gráfica de una función. Pero aquí ya vamos viendo cómo se tienen en cuenta ciertos aspectos fundamentales ahí en una función para determinar con ellos su gráfica. ¿Preguntas? Bueno, voy a dejarle entonces aquí, voy a poner aquí tarea. Tarea. Grafique las siguientes funciones racionales. Vamos a poner una 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera es es sencillita, 1 sobre x menos 2. La segunda, un poquito más elaborada, que sería x sobre x cuadrado menos 1. La tercera, digamos que sea 1 sobre x cuadrado. La cuarta, que sea x cuadrado sobre x cuadrado menos 4, muy parecida a la segunda. La tercera sería f de x igual a 3x más 1 sobre 5x menos 1. Fx igual a 2x más 4 sobre 7x menos 2. Y la séptima que sea x sobre 1 menos x cuadrado. Listo, muchachos. Eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos entonces el jueves a primera hora para el parcial. Recuerden tener su documento con foto, preferiblemente pues lo posible. Fotos actualizadas, ¿no? Y
pueden sacar sus apuntes, pero no se pueden prestar nada, nada. Si usted no lleva borrador, le toca borrar con el dedo. Si usted no lleva calculadora, le toca hacer todo, no se pueden prestar calculadoras, nada, ¿sí? Entonces, si no la tiene, trata de conseguirla entre hoy y mañana, porque durante clase no se pueden prestar nada. Si le queda el lápiz, pues grave, porque cómo va lápiz o lapicero, pero algo para escribir, ¿no? Traten de escribir con letra legible, hay gente que hace unos garabatos y eso no se entiende nada, entonces si eso no se entiende, pues no se entendió, entonces 0. Tiene que ser letra muy legible, ¿sí? Cosa que lo que usted no coloque ahí, se asume que no está, ¿sí? Ay, profe, pues que es obvio, no, es obvio para usted, pero si yo no lo veo, pues no vale, ¿sí? Todos sus pasos deben estar muy bien argumentados, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, no siendo más, que tengan un feliz día. Nos vemos nuevamente el jueves, Dios mediante. Que estén muy bien. Hasta luego.